Bien, bueno, pero es tiempo de vida silvestre. Ya estamos con Cristian. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, ¿Todo bien, bien? bien. Todo bien, todo bien. Hoy vamos a hablar Disfrutando. sobre ecofobia. Me dijiste algo de eso, pero Hoy vamos a además ver. me hablaste también de que íbamos a hablar sobre cómo tratar los temas ambientales con la infancia. Y hoy hablábamos un poco que para muchos, para nuestra generación, el, el Capitán Planeta fue el primer tratamiento que tuvimos de cuestiones ambientales. Es verdad. Sí, sí, seguramente, tenés razón, sí. Fue la época, ¿no?, de los 90 donde empezaron a aparecer muchísimos de estos temas ambientales a nivel global, ¿no? La globalización de los temas ambientales, si bien existían desde el pasado y sobre todo después del 72 con la primera conferencia internacional del tema en Estocolmo, se empezaron a tratar. Yo creo que después de Río 92 es que explota eso, ¿no? Río 92 es la conferencia de Naciones Unidas que hace que empiecen, es como la concreción de un movimiento ambiental que se empieza a expresar en los políticos. Piensen de que casi todos los ministerios de ambiente, o por lo menos la mayoría a nivel global, se crean en esa época, en esa Claro. década. No es Empezaron como a casualidad darse que... cuenta que rompieron todo el mundo y que había que arreglarlo, básicamente. Bueno, sí, no es casualidad. Chernobyl está por ahí, Sí, el Claro. agujero de la capa ozono, ¿no? El darse cuenta lo grave que era el problema también está por ahí. Unos años antes, toda la cuestión del tratamiento de cultivos que generaba muchos problemas, también, sobre todo en Estados Unidos, pienso en Europa, fueron los lugares donde realmente hubo un peso muy importante en los temas. Entonces, ahí es donde explota todo. Y una de las respuestas fue Capitán Planeta, ¿no? Con aquellos sí, 5 planetarios, era que se llamaban, ¿no? Los planetarios, claro. sí. Los planetarios, ahí está, sí, sí, ¿No, sí. no representaban los continentes cada uno de ellos? Representaban cada uno de los continentes, sí, Ahí tenían va, como una fuerza a la naturaleza asociada. ahí va. Sí, sí, vos que decías, te gustaba el de Corazón, era el de Sudamérica, el Ay, Ah, mira representante qué de bien que lo mirá, Sudamérica, claro. elegí. Mira qué bien que lo elegí. Claro, es mi ¿viste? A tierra, mí me estuve gustaba el bien. fuego, que no me acuerdo dónde era. El fuego era el americano, creo, y el viento era Era yanqui podrido. creo que era más bien rusa, si bien era europea, se notaba bien el acento ruso. Supongo que en esa época todavía había una cuestión de Con mantener la ciertos URSS. equilibrios geopolíticos, sí. Y después el agua era Asia. Esos eran como los... No, bueno, Qué se veía. bueno. No, y ahora que Muy dijiste interesante. lo de la capa de ozono, justamente ayer habíamos tenido una conversación con unas amigas y hablábamos del tema del cuidado de la piel y cómo cuando éramos chicos no había una conciencia del cuidado de nuestra piel en la exposición al sol, ¿no? Era como Claro. algo que nada que ver, era, no te ponían protector solar básicamente cuando eras chico. Era como Sí, algo sí. que empezó a surgir después con los años. Qué fuerte, sí. Me quedé colgada pensando en eso. Es que en Sí, realidad el otro día vi una. Me acuerdo que estaba viendo, pero decía, bueno, en la serie Basta, chicos. En los sí, 80 era una dice, bueno, en los 80 apareció el cuerpo. Entonces, claro, el claro. cuerpo a cualquier costo, cirugías estéticas, bronceados, sin que importe en lo más mínimo la salud de la persona. Entonces me hiciste acordar un poco con eso, ¿no? Cómo hemos ido cambiando nuestros modos de vincularnos con el cuerpo, también con el medio ambiente, por supuesto, porque hoy en día es uno de los grandes temas a los cuales se va a enfrentar la humanidad de acá a lo que venga del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo nos vamos a vincular mejor? Si los plásticos tienen lugar en este mundo que se nos viene. Pero además, Cristian, vos ibas a hablar bastante sobre la niñez, sobre cómo generar conciencia desde edades tempranas. Ahí está, sí, porque, bueno, un poco también porque justo fue el día de la niñez, entonces, bueno, celebrando eso también, y porque habíamos tenido, ¿no? En alguna de nuestras charlas hemos ya hablado de estos temas, porque usualmente, por suerte creo que cada vez menos, hay un discurso bueno, de que estos problemas ambientales a nosotros nos sobrepasan de tal manera que la responsabilidad del cambio bueno, y del sanar nuestra relación con la tierra, la ponemos en las generaciones futuras. Y eso realmente es lo peor que podemos hacer, ¿no? Imaginen que hagamos eso con otros problemas, con la parte económica, ¿no? Que lo hagamos tan
tan directo, ¿no? Porque creo que con la parte económica es lo que hacemos todo el tiempo cuando pedimos préstamo Sí, para pagar dentro de 50 años, ¿no? Claro. Nosotros no nos vamos sí. a pagar los Lo mismo hacemos con los temas ambientales. Hay como una, Estos temas los vas a resolver vos, ¿no? hay como una Este, procrastinación de lo social, ambiental. ¿no? Claro, social. A nivel de la sociedad, sí, 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 claro. Tenemos nuestras propias procrastinaciones personales y a eso le sumamos una colectiva de resolver estos problemas. Pero como yo fui también un niño muy interesado por los temas ambientales, me pasaba eso, ¿no? Que yo veía a la gente adulta que decía, bueno, ustedes van a resolver estos problemas. Y en un momento me empecé un poco a, vamos a decirlo pronto y claro, a calentar en el sentido de, ¿por qué? Haga usted algo ahora, no nos tiren a nosotros el problema, ¿no? Y creo que justamente si hablamos de regalos, creo que es el mejor regalo que le podemos dar a la niñez es dejarles ya ese futuro que nosotros queremos este, desarrollar, ¿no? O sea, no esperar, no ponernos realmente ahora a hacer esas cosas. Es verdad, tiene que ver con la procrastinación y esa forma bien humana de dejar todo último momento. La cuestión es que la naturaleza los últimos momentos no la lleva, ¿no? Si nosotros tenemos que tener un informe, hay posibilidad de extender los plazos. Pero la naturaleza eso no tiene, ¿no? No funciona igual que nosotros. Claro. No va a haber algo que genere, bueno, dale, no te preocupes, empezá 3 años, dentro de 3 años a resolver este problema, bueno, no, la naturaleza lo lleva. Y justamente la idea era conversar un poco de cómo se debe aproximar las problemáticas ambientales a la niñez. Existieron justamente en esta época, ¿no? De que hablábamos, los fines de los 80, principios de los 90, algunas iniciativas empezaron a nivel nacional, por ejemplo, en países como Alemania, iniciativas de generar el tipo de currículum a nivel escolar de los temas ambientales. Y lo hacían desde las problemáticas, hablando de la lluvia ácida que había generado la industrialización enorme que tuvo, por ejemplo, Alemania, ¿no? O el propio accidente de Chernobyl, la capa ozono, todas esas cosas. Y bueno, bien típico de los alemanes, ellos hacían un seguimiento de cómo venía funcionando eso y empezaron a detectar que generaba un bloqueo en los niños, que de alguna manera los estudiantes se terminaban sintiendo desanimados, desesperanzados y se desconectaban de los problemas ambientales. Y esto no es nada raro pensando en otro tipo de reacciones psicológicas que tienen los niños ante estos problemas graves, ¿no? Pienso en, hagamos la analogía de los problemas ambientales con problemas de abusos, pienso abuso físico, sexual, ¿no? Los niños lo que hacen es aprenden a aislarse del dolor, no lo pueden sobrellevar, en muchas veces ni lo pueden comprender, entonces lo que hacen es empiezan a disociar los eventos, incluso desarrollando personalidades múltiples o en su conciencia no registra la experiencia dolorosa, disociándose de quien esté afectado por el abuso. En el caso de otro niño o un compañero, lo que sea, de esa persona, y en el caso de la naturaleza lo van a hacer con la naturaleza, personificando la naturaleza. Entonces, psicológicamente la estructura de pensamiento de los niños genera eso. Si nosotros le vamos a hablar de la naturaleza desde los problemas, lo que vamos a hacer es separar a los niños de la naturaleza. Van a ver a la naturaleza como algo afectado, como un sujeto afectado que, de alguna manera, para evitar incorporar ese dolor que siente ese otro sujeto, tienen que alejarse. Y esto es Y algo que pasa mucho, ¿no? Encaramos los problemas desde eso te ese iba a lado. decir, históricamente la educación ambiental siempre estuvo vinculada, bueno, cómo debemos proteger, cuál debe ser el cuidado, porque está todo mal lo que venimos haciendo, ¿no? Ahí está. Eso mismo, ¿no? Y de vuelta también con mucha limitación, porque a ciertas edades la comprensión geográfica de los procesos es diferente, ¿no? Claro. Los niños chicos no entienden el típico error de ¿dónde vivís? Cuando le dicen Montevideo Canelones, entendiendo que Uruguay es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Ese típico error que uno tiene con los hijos chicos, con los primos, lo que sea, ¿no? Los niños del barrio, ¿no? Esa concepción geográfica que es una construcción mental compleja, ¿no? Entender que vivimos en una tierra que es enorme, ¿no? Que es inabarcable en el pensamiento hasta cierta edad, y ni que hablar lo temporal. ¿Cómo voy a entender yo que es algo que viene desde que empezó la agricultura en el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas los expone a estos temas ambientales
de forma parcial, ¿no? Y incomprensible, porque bueno, ¿quién es el responsable de esto? Normalmente les decimos, si tú haces algo tenés que hacerte responsable, y por el otro lado le estamos diciendo, esto es un problema que tenemos que resolver todos, cuando hay diferentes responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay una cuestión bien compleja. Y como siempre pasa de cerca de que todo se conecta con todo, hoy teníamos un ejemplo de lo que sería bueno hacer, a pesar de que tenía sus errores, pero no importa, son detalles. Hoy comentábamos la experiencia de Lautaro con un estanque en su casa, donde Sí. podía ver los peces, ¿no? Donde podía tener de alguna manera una aproximación a la naturaleza. Tal vez es parcial porque no tendría la posibilidad o bueno, no se pondría tanto a salir hacia afuera, pero es interesante el tener la experiencia de aproximación al mundo natural, a la observación, al entender esa otredad de una manera cotidiana, ¿no? Entonces, por ahí debería venir la parte de educación ambiental. Piensen en esto ya que estamos en la nostalgia, piensen en la época escolar, cuando les enseñaban los ambientes, ¿no? La tundra, la selva, ¿no? Sí. ¿Cuándo hablamos de la pradera, ¿no? Sí. De los bosques riparios, estos que tenemos nosotros, ¿no? Siempre tenemos como esa La idea, ¿no? O sabana, la sabana, ¿no? Y los animales que nos nombran, ¿no? O que más estamos en contacto por los juguetes y por todo, el tigre, ¿no? El animal es el oso panda, el oso polar, ¿no? Hay animales que también no son de acá. el mapache, pero no el de mano pelada, mapache, también, pero que lo claro, descubrimos. ¿viste? El mapache manos peladas. Claro. Ahí está, el mapache que tiene su pariente, el mano pelada, que es muy lindo igual, por supuesto. Yo busqué foto y no es tan feo. No, es muy parecido, es muy parecido. Y en comportamiento también. Lo que pasa es que no es tan atrevido como el mapache, que tiene eso de meterse a las casas y eso, ¿no? Tiene el pelito muy como más cortito el mapache, mano pelada. Depende si fue al peluquero reciente o no. Se pasó por el coafer. Igual yo me quiero quedar con algo interesante. Le dimos un puntito al Lauta, no lo tiramos abajo. Está bien lo que está haciendo. No. A ver, siempre es ese límite entre el arrimarse a la naturaleza o traer la naturaleza a las casas, ¿no? Nada, es esa cuestión, ¿no? No es lo más recomendable, pero bueno, en unos espacios donde eso está contribuyendo a una observación, a una aproximación, a vivenciar con la naturaleza, no deja de ser algo rico, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un de cerca desde el estanque del auto. Que instaladísimo. Para observar, mirá que es una locura. Observar un lugar como el que nos describió, el de 1 metro por 1 metro. Es precioso el estanque, además. Porque seguramente empecemos a ver las cosas grandes, las más macro, ¿no? La tararira, que bueno, ya no está, pobre, pero los otros peces. Pero después cuando nos empezamos a acercar a lo micro, pero que todavía se ve, vamos a ver una cosa increíble de interacciones, ¿no? De diferencias, ¿no? Y ahí es donde esa mente de la niñez, con miles de preguntas, sin tanto prejuicio, va a empezar a volar y va entonces a aproximarse de una manera más rica. ¿Vos sabés que me acordé de algo? Hablando de esto tiene que ver con la adolescencia. ¿Vieron los techos que tienen agua? Arriba no me sale el nombre. Sí. Bueno, tenía un amigo que tenía uno de ellos y tenía una escalera y tenía todo peces viviendo allá adentro. Era como el estanque del auto, pero todo en el techo de la casa. Era increíble. Bueno. Me acuerdo que lo veíamos siempre y nos llamaba mucho la atención. Aparte, claro, tengo entendido, no lo sé, es que cuanto más grande es el medio en el que el pez está inserto, tiende a ser mayor su tamaño. Sobre todo en algunas especies. Y los peces que tenía el Fede, un amigo que vive acá cerca, eran muy, muy grandes, muy lindos de ver, un espectáculo. Yo tengo unos pajaritos que me estaban haciendo un nido en el tubo del extractor. ¿Sirve como y bueno, vas observación a tener de la naturaleza? Vas a tener dos instancias. Por un lado vas a tener el comportamiento, ¿no? ¿Cuándo van a nacer? Te vas a enterar, vos vas a ser ahí la primera que te vas a enterar después de los padres, porque bueno, va a ser una cuestión de ruidos y cosas y trajín de ir y venir, ¿no? La actividad del compartir la cría, y vas a tener mucho olor a frito durante 2 meses por lo menos. No, los sustos que
el susto que me pegué cuando encontré el primero, porque se me metieron dos, ¿no? El segundo, ya cuando lo saqué, nos dimos cuenta, lo saqué. Aramo dijo como que me tuvieron que ayudar. El segundo, cuando los dos salieron vivos y coleando, vivitos y aleteando No hubo hacia el animales cielo. muertos en la No, no, situación no. del. Yo tenía, igual tenía pavor de que se me muriera el Claro, pajarito ahí adentro, ¿no? Me daba obvio. miedo por el pajarito y miedo de que me quedara el pobre cadáver del pajarito ahí en el extractor. Pero, pero me pasó que empecé a sentir el ruidito del pájaro y en una veo que sale el ala para afuera. El susto que me pegué, chiquilines. No, 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 el susto que me pegué. Y pobrecito, el segundo que sacamos, ahí nos dimos cuenta, había metido un montón de cosas, ya estaba armando el nido. O sea, estaba como todo lleno de cosas y tuve que tapar ahí, Ya era porque una si no ocupa. Era, claro, en una ocupa. Creo que eran como... Fue en primavera y eran como golondrinas de primavera, una cosa así, me parece que Mirá qué eran. lindo. Eran Bueno, sí, ahí divinos. está. Pero está. Hay maneras, ¿no?, de enriquecer justamente ambientales nuestras ciudades, aprovechando que muchas veces se interactúa con esto, poner cajas de nido, digamos, en lugares protegidos para que vengan, ¿no? Y poder vivir esa experiencia de ver el ciclo de la puesta de huevos, el nacimiento, ¿no? Y cuando son pichones y aprenden a volar. Poner frutales, ya lo hemos hablado una otra vez, ¿no? Poner Sí. frutales nativos que atraigan a aves, que permitan convivir con nosotros en los jardines o incluso en algún balcón. Y bueno, después nuestras plazas, que también, ¿no? Parques, plazas, que son un espacio increíble. Hay algo que como avance así de este pensamiento, ¿no? De cómo se debería trabajar. Esto que decíamos de las desvinculaciones, lo que David Sobel, un educador norteamericano, llama ecofobia, ¿no? Cómo se genera una fobia a todos estos temas ambientales por la manera que la trabajamos. La contracara de esto sería que los niños tengan la oportunidad de vincularse con la naturaleza y que aprendan a amarla y sentirse cómodos con ella antes de empezar a preguntarse por sus problemas, ¿no? Entonces, primero yo tengo un acercamiento a la naturaleza a partir de lo cotidiano, ¿no? De la observación, de la pregunta, y después de eso, después de ese conocimiento, muy seguramente lo que va a venir es el amor. Y ese amor es el que va a permitir poder sobrellevar las heridas, ¿no?, que ya le han hecho, ¿no?, las generaciones anteriores a la naturaleza, ¿no? Y ahí sí van a ser la responsabilidad desde otro lugar. Algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, con personas que trabajaban en la conservación de la naturaleza, detectaron que la mayoría de las personas que trabajan con temas de conservación de la naturaleza fueron niños que tenían largas horas en espacios naturales, en un bosque atrás de la casa, en algún jardín amplio, en vacaciones prolongadas en lugares naturales, ya sea el mar, el bosque, cerros, ¿no? O, y a veces, o alguna persona adulta mostrando, ¿no? Cuestionando, preguntando, haciendo esa experiencia de compartir lo que se sabe con el niño. Entonces, desde ahí es donde nosotros le podemos regalar una mejor manera de sobrellevar los problemas que lamentablemente van a enfrentar. Hay una cuestión Por también. tanto, si, Sí, si le hacemos una recomendación educativa para que los niños tengan un mejor acercamiento al tratamiento del medio ambiente, es, por un lado, que haya un adulto que lo transmita de una manera que no sea problemática, y por otro lado, el acercamiento práctico a la naturaleza, ¿no? ahí está. Se vienen días lindos. Empecemos a salir, ¿no? A explorar Canelones o cualquier lugar de donde nos estén escuchando. Y a la vez vamos a regalarnos a nosotros, los adultos, ¿no? Salir a explorar la naturaleza en compañía de una mente infantil que se va a hacer muchas más preguntas a las que nosotros nos van a hacer y que seguramente son preguntas súper válidas y muy interesantes, ¿no? Salgamos con el corazón abierto a esa naturaleza, a nosotros, digamos, la naturaleza que nos faltó, porque también nosotros somos una generación necesitada de naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, tenemos toda la oportunidad de, a la vez de estar sanando las heridas del futuro,
poder también nosotros estar sintiéndonos más plenos. No, me quedé pensando, Cristian, hasta capaz que es hasta un regalo que te podés hacer a vos mismo como adulto, ¿no? Volver a ver la naturaleza con ojos de niño. Es re lindo lo que Ahí está. planteas, las preguntas que se puede hacer un gurí, una gurisa, que claro, que todavía no tienen los vicios de la adultez. Yo me acuerdo de pasar horas en el A25 acá en Canelones y teníamos campito para todos lados. Y nos metíamos Claro. para adentro y era una de las cosas más lindas. Aparte cuando sos niño ahí jurás que sos un explorador, viste, que estás como en el medio de la Claro, selva y es como divino. tal cual. Sí, sí. Cristian, muchísimas gracias por este encuentro, por esta columna donde de algún modo reparamos un poquito e invitamos a la gente a que acompañe a las infancias a transmitir la educación ambiental desde otro lugar. Muchas gracias a ustedes, como siempre.